Soy Josué Arango y este es el segundo video sobre HTML. En este video vamos a ver qué es CSS. Primeramente vamos a definir qué es CSS. Como nosotros vimos en el video anterior que es HTML, HTML es la estructura. Podemos mirarlo como una casa. Una casa comienza con ladrillos. ¿Y qué es CSS? Es como que la pintura, son las ventanas, es todo el adorno. CSS es como que el adorno para las páginas web. Por ejemplo, CSS, su traducción literal es hoja de estilo en cascada. ¿Qué significa eso? Pues originalmente CSS se hizo por una cuestión, y era porque antes, cuando se hicieron las primeras páginas web, era puro texto. Entonces lo que querían los programadores, los desarrolladores, era de que toda persona pudiera modificar la página web como se le diera el gusto. Por ejemplo, si una persona no podía ver bien una letra, que le hiciera más grande. Entonces fue cuando vino CSS. Entonces, ¿qué es en cascada? Es de que si, por ejemplo, yo pongo primeramente un código que modifica una letra, la pone en tipo 12, por ejemplo, y yo más abajo lo pongo en 16, me va a tomar la que puse abajo, porque va en cascada, le toma prioridad lo que va hasta el último código que hemos escrito. Ahora, ya entendiendo mejor qué es CSS, vamos a hablar sobre la historia de CSS. Como les estaba diciendo, las primeras páginas web era puro texto. Fue hasta en el año de 1993 que la www quiso venir y hacer algo diferente. Así que lanzó a los programadores que podían diseñar un nuevo lenguaje de diseño para las páginas web. Fue cuando en 1994 se unieron dos programadores, dos desarrolladores e hicieron CSS. Nosotros el CSS que nosotros usamos es la versión 2.1. Muchos dicen que usamos la versión 3, pero no, la versión 3 no existe, solamente se ha estado desarrollando desde la 2.1 más versiones. Entonces, ¿cómo funciona CSS? Bueno, CSS funciona casi parecido a cómo funcionaba HTML. Por ejemplo, yo aquí les tengo una imagen. Como pueden ver aquí primeramente nosotros vamos a definir a quién le vamos a agregar CSS. Por ejemplo, lo podemos agregar a un texto, a un título. Aquí en este ejemplo lo agregamos a un artículo. Definimos a qué vamos a agregar CSS. Lo definimos a un artículo. Luego ponemos obviamente llaves y luego vamos a definir las propiedades y los valores. ¿Qué son las propiedades? Por ejemplo, si yo vengo y yo defino que voy a ponerle CSS a un artículo con una propiedad de color, su valor puede ser azul, verde, amarillo. Ese es el valor y eso es la propiedad. Entonces luego de eso, esa es la regla principal de CSS, que es que yo vengo, defino, aquí voy a agregar CSS, abro llaves, pongo una propiedad, puede ser tamaño, puede ser color, puede ser diferentes cosas, puede ser el tipo de letra, y el valor va a ser lo que va a ser ese tipo, o sea, el tamaño, el tipo de letra o qué color va a ser. Y entonces eso es lo que nosotros llamamos regla de CSS. Ahora vamos a hablar sobre formas de incluir CSS en HTML. Bueno, nosotros podemos hacerlo viniendo y directamente escribiendo CSS en el header, o sea, escribiendo un código CSS para que todo lo que nosotros tengamos podamos usar también el código CSS, o podemos hacerlo de otra manera. Podemos venir y podemos hacer dos archivos en una sola carpeta, uno .html y otro .css, y luego nosotros vamos a unir esos archivos en el código de HTML, lo vamos a unir en el código de HTML voy a venir y voy a poner que se va a unir con el archivo de CSS. Entonces se va a incluir lo que yo puse en CSS. Por ejemplo, si hago un archivo HTML y yo pongo en CSS que toda
todos los títulos 1 van a ser rojos. El momento que yo indique eso, cuando yo venga y una los dos, todos los títulos 1 van a ser rojos. Entonces, vamos a terminar con 3 cosas. Bueno, recuerdo, ¿qué es Bootstrap? Bootstrap es un derivado o es como que algo de CSS. Es como que una rama de CSS. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve Bootstrap? ¿O cuáles son las ventajas de usar Bootstrap? Que nosotros venimos y Bootstrap es como que una biblioteca donde nosotros ya tenemos librerías hechas de CSS. Por ejemplo, hay bibliotecas donde me cambia de una vez el tamaño de letra, la fuente y el color, por ejemplo. Pero no es solamente eso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de usar Bootstrap? Pues nos ahorramos haciendo código de CSS, y porque son librerías o bueno, con bibliotecas ya hechas donde nosotros, si por ejemplo nosotros ponemos un Bootstrap en nuestro HTML, nos da opción a poder usar todas las librerías que tiene el Bootstrap. Ahora, ¿qué es una CDN? Bueno, una CDN, imaginémoslo de la siguiente manera. El internet funciona con computadora y un servidor. Nosotros buscamos algo en Google y esa información nos manda a un servidor y nos la devuelve a nosotros. Pero ¿qué es una CDN? Hace que sea más rápido. ¿Cómo? Una CDN busca el servidor más cercano, porque puede haber un servidor en Europa, puede haber uno en Oceanía o puede haber uno aquí en América. Entonces lo que hace es venir y busca el servidor más cercano para poder hacer más fáciles los procesos de nuestra página web, y donde podemos poner la CDN, pues la ponemos en nuestro header. Entonces, ¿qué es uso de grid en Bootstrap? Bueno, para entender esto, nosotros debemos de saber cómo se usa Bootstrap, y Bootstrap se usa de la siguiente manera. Todo lo que nosotros siempre en Bootstrap usamos 12 columnas, y nosotros debemos de venir y definir qué espacios o cuántas columnas vamos a usar para poner unos textos. Por ejemplo, no sé si se complicaron con eso, pero les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo aquí tengo el eslogan de una empresa X, yo aquí tengo su foto y yo aquí tengo, por ejemplo, su fecha. Entonces yo tengo 3 columnas, pero Bootstrap usa 12. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir las 12 columnas de Bootstrap dentro de las 3 que voy a usar. Entonces puedo hacer 4, 4 y 4. Y esto en programación sería call md-4, y pongo todo lo que está. Por ejemplo, pongo mi P, que es para poner texto. Por ejemplo, aquí en la imagen, call md-4, y pongo aquí pues la imagen. Y pues también puedo definir el tamaño y todo eso. Y últimamente, ¿para qué se usa CSS? Pues es la apariencia física de toda página web. Es lo que nos permite ver una página web bonita en una computadora, tanto como en una laptop, tanto como en un teléfono, como en cualquier plataforma que nosotros estemos usando. Entonces, eso es CSS, y espero que les haya gustado el video.